Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar entonces del concepto de interpretación estadística y de todo lo que ello implica para poder analizar y sacar mejores conclusiones de un paper científico. En primer lugar, deberíamos centrarnos en por qué debemos leer ensayos clínicos, por qué ello nos lleva a interpretar y entender mejor qué es la eficacia clínica de una intervención terapéutica. Y por último, deberíamos hablar de qué es el fenómeno de Spin. Estos tres conceptos nos van a ayudar a entender mejor la importancia de la correcta interpretación de los resultados de un paper científico para poder sacar las mejores conclusiones que luego nos servirán y nos ayudarán en la toma de decisiones terapéuticas que tengamos con nuestros pacientes. En primer lugar, debemos leer ensayos clínicos, dado que los ensayos clínicos controlados randomizados son los únicos diseños de estudios que nos permiten determinar la eficacia de una intervención terapéutica. No existe otro diseño de estudio que nos ayude a sacar la conclusión de si una intervención terapéutica sirve o no sirve, o si funciona o no funciona. A ello es a lo que nos vamos a referir con la eficacia clínica. La eficacia es la habilidad o capacidad de un tratamiento o intervención terapéutica de producir cambios en la dirección deseada. Esos cambios deberían ser superiores a la ausencia de tratamiento o al placebo o superiores a otro tratamiento. Y esto nos introduce, por lo menos conceptualmente, en los distintos tipos de ensayos clínicos que podemos localizar o identificar en la literatura científica. Cuando hablamos de ensayos clínicos que comparan un tratamiento experimental versus un grupo al cual no se le aplica nada, estamos hablando de un ensayo clínico que busca determinar si esa intervención terapéutica es superior a esperar y ver qué sucede con la evolución natural de la patología o de la condición o cuadro clínico del paciente. Si estamos en presencia de un ensayo clínico que compara un grupo experimental versus un grupo placebo o control, estamos en presencia de un ensayo clínico que busca comparar la eficacia de una intervención terapéutica versus una intervención inerte o de mentira como es el placebo. Y si estamos en presencia de un ensayo clínico que compara un grupo experimental versus otro grupo experimental, es decir, a los dos se les aplica un tratamiento, estamos en presencia de un ensayo clínico que busca determinar cuál de las dos intervenciones terapéuticas es mejor que la otra. Siguiendo con las definiciones, tenemos que hablar ahora de un concepto muy importante que es el fenómeno de Spin. El fenómeno de Spin se define como la tergiversación de los resultados del estudio, que exagera los beneficios de la intervención y la seguridad en comparación con los que muestran los resultados. Entonces aquí ya podríamos ir diciendo que es muy común, y vamos a ver que es más común de lo que creen, encontrar que los artículos científicos sobredimensionan o exageran rotundamente los resultados que ellos mismos están reportando. Entonces este fenómeno de Spin es una distorsión de los resultados del estudio que le lleva al lector a creer en los efectos positivos de la intervención terapéutica cuando no lo son. Veamos los siguientes datos publicados por Nascimento en el 2019, en donde el mismo identificó que el 98% de los abstracts de los ensayos clínicos controlados randomizados sobre lumbalgia poseen fenómeno de Spin y el 83% de los textos principales. Y fíjense que el 80% de los abstracts o resúmenes de las revisiones sistemáticas sobre lumbalgia también poseen fenómeno de Spin. Y si yo no trabajo con pacientes con lumbalgia, cerca del 70% de los resúmenes de todos los papers científicos de las disciplinas de la salud poseen fenómeno de Spin. Esto es un dato bastante alarmante, dado que muchas veces nos pudimos haber confiado en que una intervención terapéutica funcionaba y si después leíamos el paper científico, nos íbamos a encontrar que en realidad los resultados no eran tan alentadores como los autores quizás nos intentaron transmitir.
Dicho esto, es muy importante ahora poder introducirnos directamente en algunos conceptos de la estadística que nos van a servir para no caer en el fenómeno de spin. Por lo tanto, vamos a empezar definiendo algunos conceptos de medidas de estimación de efecto. Tengan presente que siempre vamos a hablar de estimación de efectos o estimación de tamaños de efectos. Y las estimaciones se hacen justamente porque estamos haciendo inferencias sobre una muestra que es representativa de una población, o que al menos debería serlo. De forma tal de que si hacemos estimaciones sobre una muestra de una población, siempre estamos sujetos a un mínimo, aunque sea porcentaje de error. Todos recordarán, al menos de su paso por la universidad, el concepto de significancia estadística, el famoso valor P, que si pudiéramos definirlo breve y rápidamente, podríamos decir que nos permite no rechazar la hipótesis nula. Entonces repasemos este concepto. Siempre que se plantea un trabajo de investigación, se parte de una hipótesis de investigación. Y la hipótesis de investigación es una hipótesis nula, se llama, que plantea una ausencia de diferencias entre grupos. ¿Qué significa esto? Si yo tengo dos grupos, el grupo A y el grupo B, al grupo A le aplico un tratamiento, al grupo B lo utilizo como control. A ambos los evalúo antes y después del periodo propuesto de tratamiento para el grupo A. En la evaluación final de la variable de interés que me interesa analizar en este estudio, encuentro que no hay diferencias entre los grupos, ¿sí? En ese caso, entonces, puedo decir que se asume como verdadera la hipótesis nula, que es la que nos plantea la ausencia de diferencias o la igualdad entre grupos, que sería lo mismo. En cambio, si al final del estudio encuentro que existen diferencias entre los grupos, entonces en ese caso yo rechazo la hipótesis nula y asumo como verdadera la hipótesis alternativa, que es la que me plantea que existen diferencias entre los grupos. Todos recuerdan la frase famosa y conocida: existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Esa diferencia estadísticamente significativa la identificábamos con el valor de P siendo menor al 5%. ¿Qué limitación tiene la significancia estadística? Que simplemente me plantea esto mismo que les estoy comentando. Me dice que los grupos no son iguales o que son distintos, en el caso que el valor sea menor al 5%. Pero no me dice más información que eso. A mí me gusta mucho usar la metáfora futbolística, de forma tal que si yo les preguntase a ustedes cómo salió el partido el fin de semana y ustedes me dicen no empataron, a mí me gustaría saber quién ganó y por cuánto ganó. Bueno, el valor P tiene esa limitación. Me dice el partido no salió empatado, pero no me dice ni quién ganó ni por cuánto ganó. Para ello nos valemos de otros recursos, como es la significancia clínica, que es la estimación misma del tamaño del efecto, que surge a partir de la comparación entre los grupos que conforman el ensayo clínico. Entonces, volviendo al ejemplo de los dos grupos, tengo un grupo A y un experimental y un grupo control. Si al final del tratamiento el valor de la media de la variable son 5 puntos en el grupo experimental y 3 puntos en el grupo control, yo les podría decir que la estimativa del tamaño de efecto, en este caso, son 2 puntos, dado que surge de la diferencia entre 5 y 3. Y también, muy importante, los intervalos de confianza que me van a ayudar a estimar los efectos del tratamiento. Habitualmente, los intervalos de confianza se setean al 95%. ¿Qué es un intervalo de confianza? Es un rango de valores por encima y por debajo de una estimativa de tamaño de efecto. Entonces, en esos 2 puntos que tenía de diferencia entre el grupo A y el grupo B, voy a encontrar valores que están por debajo de 2 y por encima de 2 que comprenden al intervalo de confianza. ¿Y qué significa esto del 95%? Significa que si yo tomo el mismo ensayo clínico que probé en esta muestra representativa de la población de estudio, en el que obtuve
5 puntos en el grupo experimental y 3 puntos en el grupo control, tomo ese ensayo clínico y lo trato de replicar en múltiples muestras extraídas de la misma población de estudio, voy a encontrar que de 100 veces que haga ese procedimiento, en el 95% de las veces voy a registrar los mismos valores que obtuve desde el principio. Eso conceptualmente representa el intervalo de confianza. Y aquí les coloco que es inversamente proporcional al n, al tamaño de la muestra. No vale la pena desplegar la fórmula matemática para calcular el intervalo de confianza, pero sí vale la pena decir que es inversamente proporcional al tamaño de la muestra. ¿Esto qué significa? Que cuanto más pequeño es el tamaño de la muestra, mucho más amplio es el intervalo de confianza. Y cuanto mayor es el tamaño de la muestra, mucho más estrecho es el intervalo de confianza. Ese también es un concepto que retomaremos a posteriori. Entonces ahora nos introducimos directamente en los tipos de test estadísticos que tenemos que prestar atención en la sección métodos de un paper científico. Vamos a ir a la sección métodos entonces. Normalmente la subsección análisis estadístico, que es el último párrafo o en la última parte de la sección métodos antes de pasar a resultados. Y lo que vamos a hacer es ir a identificar si el test estadístico o los test estadísticos para analizar las variables principales fueron basados en diferencias. ¿Qué tipo de test? Por ejemplo, T-Student, ANOVA, ANCOVA, modelos de regresión lineal, modelos lineales mixtos. Todos estos test basados en diferencias me van a aportar una información que yo debo ir a identificar dentro del intervalo de confianza. Entonces, cuando el test es basado en diferencias, debo buscar el valor 0 dentro del intervalo de confianza. Y aquí les puse entre paréntesis, un número sostenido por el mismo es igual a 0. ¿Esto qué significa? En el ejemplo que les di previamente, el grupo experimental tuvo un valor de 5 puntos al final del tratamiento y el grupo control, por ejemplo, si también tiene un valor de 5 puntos, 5 menos 5 es igual a 0. Entonces, si el intervalo de confianza comprende al 0, esto significa que no existen diferencias entre los grupos. Por lo tanto, se asume como verdadera la hipótesis nula. En cambio, si yo tengo un test basado en razones, que los voy a identificar como riesgo relativo, odds ratio, hazard ratio, likelihood ratio, en lugar de buscar el 0 en el intervalo de confianza, debo buscar el valor o número 1 en el intervalo de confianza, dado que un número dividido por el mismo es igual a 1. Entonces, volviendo al ejemplo, si la media de la variable de interés en el grupo experimental es 5 y también lo es en el grupo control, 5 dividido 5 es igual a 1. Esto significa que no hay diferencia entre los grupos, por lo tanto se asume como verdadera la hipótesis nula. Vamos a ver ahora con un ejemplo en este ensayo clínico controlado con placebo, donde se comparan ejercicios de control motor para pacientes con lumbalgia crónica. Vemos en la parte superior de la tabla, dice tabla 4, efectos del ejercicio versus el placebo. La primera columna me despliega las variables dolor, impresión global de recuperación, actividad y limitación de la actividad, y en qué temporalidad fueron medidas dichas variables, a los 2, a los 6 y a los 12 meses. Siguiendo hacia la derecha vemos grupo ejercicio, grupo placebo, y siguiendo más a la derecha vemos grupo ejercicio versus grupo placebo, efecto de tratamiento ajustado. Aquí tenemos un test basado en diferencias, ¿sí? Dado que encontramos que en efecto de tratamiento ajustado con el intervalo de confianza del 95%, vamos a ver que hay una diferencia entre el grupo ejercicio y el grupo placebo de 0,9 puntos, que sería la estimativa del tamaño de efecto. ¿Qué me está representando este menos 0,9? Me está representando que hay casi un punto de diferencia a favor del grupo ejercicio
con respecto al grupo placebo. O sea que si ustedes se fijan en la fila del grupo ejercicio y la comparan con la del grupo placebo, van a ver que 4,6 obtuvo de media de dolor el grupo ejercicio luego del tratamiento y el grupo placebo 5,6. La diferencia ajustada que se aplica en este caso para calcular la estimativa de tamaño de efecto es 0,9 a favor del grupo ejercicio, dado que tiene un valor más bajo. En este estudio midieron la media de dolor con la escala numérica del dolor, ¿sí? Que va de 0 a 10, donde 0 es nada dolor y 10 el peor dolor posible o imaginado. Pero fíjense lo siguiente. Vamos a comparar ahora los intervalos de confianza. Vemos que los valores P con respecto a la variable de dolor a los 2 meses y a los 6 meses no dieron significativas, pero sí a los 12 meses con respecto a la variable de dolor. Significa que a los 12 meses el valor P me está diciendo que hay diferencias entre los grupos. Bien, vamos a ver entonces qué diferencia hay. El intervalo de confianza a los 12 meses muestra que el 0 está por fuera del mismo, ¿sí? Porque va de menos 1,9 a menos 0,1. Y la estimativa de tamaño de efecto es de un punto en favor del grupo ejercicio o control motor. Tanto a los 2 como a los 6 meses, el intervalo de confianza comprende al valor 0, lo tiene adentro suyo, por lo tanto no hay diferencias entre los grupos. Vemos entonces que el valor 0 no está dentro en ninguna de las 3 mediciones que se hicieron de la variable impresión global de recuperación. Vemos también que en la variable actividad el 0 no se encuentra dentro del intervalo de confianza, por lo tanto en estas dos variables ya puedo ir sacando la conclusión de que existen diferencias entre los grupos. Y vamos a ver con limitación de la actividad que a los 2 y a los 6 meses el 0 no está dentro del intervalo de confianza, pero sí a los 12 meses. Entonces, decíamos que cuando el 0 no está dentro, hay diferencias entre los grupos. ¿Qué tengo que ver a continuación? La estimativa de tamaño efecto, ¿sí? En el caso del dolor, a los 12 meses, 1 punto. En el caso de impresión global de recuperación, 1,5, 1,4, 1,6. En el caso de actividad, 1,1, 1 punto, 1,5. En el caso de limitación de la actividad, 2,7, 2,2, todas a favor del grupo de ejercicios. Esto significa que yo como clínico, si trabajo con pacientes con lumbalgia crónica, tengo que determinar si estas estimativas de tamaño efecto son representativas o clínicamente relevantes para mi paciente. ¿Qué significa esto? Con respecto a la variable de dolor, un punto en una escala de 0 a 10 puede ser un cambio representativo para mi paciente si él mismo está con un dolor de 5, ¿sí? Y yo lo voy a pasar luego a aplicar el tratamiento que me proponen aquí los autores a 4 puntos. Tengo que yo, como clínico, con mi juicio, determinar si este programa de ejercicio de control motor que me proponen los autores, que me va a bajar el dolor de mi paciente 1 punto al año, es importante como un cambio clínico o no. Si yo me focalizase en las otras variables, sí les podría decir que el paciente va a experimentar un cambio. Probablemente no sea un cambio que tenga un valor clínico muy importante, pero sí va a ser un cambio. Vamos a ver a qué conclusión llegan los autores. Dicen que el estudio provee evidencia de que los ejercicios de control motor fueron mejores que el placebo en pacientes con lumbalgia crónica. La mayoría de los efectos observados en el corto plazo fueron mantenidos a los 6 y 12 meses de seguimiento, pero la magnitud de los efectos fue pequeña en esta población. Nuestros resultados sugieren que esta intervención debería ser considerada para pacientes con lumbalgia crónica, con el fin de mejorar la actividad y la impresión global de recuperación y mejorar la intensidad del dolor en el largo plazo, pero no en el corto plazo. Entonces, podríamos decir, si coincidimos con los autores, bueno, quedarán ustedes responder esa pregunta en función del análisis que puedan hacer de los intervalos de confianza y de la estimativa de tamaño efecto.
Vemos otro ejemplo ahora que tiene que ver con sumar ejercicios de control motor a los ejercicios de fortalecimiento que plantearon estos autores. Ellos se preguntaron si estos ejercicios de control motor más los de fortalecimiento mejorarían los efectos de o ciertas mediciones cinemáticas y clínicas en mujeres con dolor patelofemoral. Vamos a ver entonces la comparación entre grupos en las variables NPRS, que es la escala numérica del dolor, que va de 0 a 10, que explicábamos recién, y AKPS, que es la escala AKP, que va de 0 a 100, que se utiliza para pacientes con dolor anterior de rodilla, en donde 100 representa el sujeto que se encuentra con mejor nivel funcional y 0 es el peor resultado. Vamos a ver entonces que se aplica un plan de ejercicio de fortalecimiento de la musculatura posterolateral de cadera y cuádriceps en un grupo, y a otro grupo ese mismo programa de ejercicios más ejercicio de control motor para justamente controlar, por ejemplo, el valgo de rodilla frente a un espejo, etc. Se hizo el plan de tratamiento y se evaluaron a las 4 semanas post tratamiento, a los 3 meses y a los 6 meses. Vemos entonces que a las 4 semanas el intervalo de confianza comprende en la variable dolor y en la variable AKPS al 0. Por lo tanto, aquí decimos que no hay diferencia entre los grupos. A los 3 meses, el intervalo de confianza en NPRS y en AKPS también comprende el 0. Perdón, en el grupo a los 3 meses, en la variable AKPS no comprende el 0. Fíjense que el intervalo de confianza va de menos 16.8 a menos 0.3. Y a los 6 meses, ¿qué sucede? En la variable dolor, menos 0,9 a 1.8. El 0 está allí dentro. Y en la variable función, menos 12,9 a 3.5. El 0 está allí dentro. Por lo tanto, aquí no hay diferencia entre los grupos. Uno podría decir que no hay diferencias entre sumar ejercicios de control motor a los de fortalecimiento. Sin embargo, a los 3 meses, en la variable función medida con la AKPS, encontraron que sí hay diferencias. ¿Qué sucedió aquí? Fíjense el tamaño del intervalo de confianza, la amplitud del intervalo de confianza, quiero decir, de menos 16.8 a menos 0.3. Es un intervalo de confianza muy amplio, que seguramente se da por lo que les expliqué previamente cuando hablamos de intervalo de confianza. Fíjense que ambos grupos, donde dice arriba tabla 3, que explica variables clínicas medidas pre-tratamiento 4 semanas, 3 meses y 6 meses post-tratamiento para sujetos. En el grupo fortalecimiento, N, 17 sujetos, y en el grupo control motor, 17 sujetos. Muy probablemente, dado que el tamaño de la muestra es muy pequeño, es que tenemos un intervalo de confianza muy amplio. Y cuanto mayor es el intervalo de confianza en amplitud, menos precisos son los resultados y menos puedo confiar yo en ellos. Por lo tanto, yo no me guiaría por este resultado y sí por lo que se ve a nivel global, que no existen diferencias entre los grupos. Entonces, ¿a qué conclusión llegan los autores? El entrenamiento del control de movimiento no fue más efectivo que el protocolo de fortalecimiento aislado, en términos de dolor, función y fuerza y cinemática, que son otras variables que también midieron. Entonces, les pregunto yo a ustedes ahora si podemos coincidir o no con estos resultados en función de la interpretación de los intervalos de confianza. Veamos otro ejemplo ahora en donde se compara un entrenamiento orientado a la desmejora o al empeoramiento versus BOBAT para pacientes con paresis severa del brazo después de una ACV. Este estudio tiene una pequeña trampa en donde nos muestra en la tabla 2 la media y desvío estándar de las mediciones de las variables y la media con el intervalo de confianza de las diferencias intragrupo para todas las variables. Entonces, en la parte derecha de la tabla vemos las diferencias intragrupo, luego aplicar el tratamiento durante 4 semanas. Aquí se conformaron 3 grupos. Un grupo que siguió una terapia de rehabilitación estándar que comprendió kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, y otros 2 grupos que además de eso realizaron o BOBAT o una terapia BASIS. La terapia BASIS
implicaba realizar ejercicios exclusivamente para recuperar la función desmejorada del miembro superior. En cambio, la terapia Bobat era una terapéutica que estaba orientada al miembro superior, pero que a su vez comprendía todo lo que tiene que ver con el control de tronco, etc. Todos conocerán, imagino, que Bobat hace referencia a inhibir y facilitar una acción a partir del reclutamiento selectivo y la estimulación de ciertos movimientos para, obviamente, recuperar la función. ¿Por qué decía que este estudio tiene una trampa? Porque me muestra las diferencias intragrupo. ¿Esto qué significa? Si hay 3 grupos, se hace una evaluación pretratamiento y posttratamiento, y la diferencia que me está mostrando es dentro de cada grupo entre el post y el pre. Pero no me está mostrando la diferencia entre los grupos, que es lo que me interesa saber a mí como clínico para tomar la decisión de si aplico una terapia Bobat, una terapia Basis o hago una rehabilitación estándar para recuperar la función del miembro superior. Entonces, ¿qué valoran estos autores? La variable principal fue la Fulk-Meyer Scale, la escala Fulk-Meyer, para evaluar la función del miembro superior. Y vemos que al fin o al cabo de las 4 semanas tenemos una media de 30 puntos con un desvío estándar de 16.4 en el grupo Bobat y una media de 35.4 y 15.7 en el grupo Basis. ¿Cómo podemos hacer para saber qué diferencias existen o si existen diferencias entre estos grupos? Nos vamos a una calculadora de intervalo de confianza, ¿sí? Esta calculadora de intervalo de confianza se la van a poder descargar gratuitamente de la página de Pedro, de la base de datos Pedro, ¿sí? Entonces aquí, como verán, vamos a ampliar un poquito, coloqué la media en el grupo control, que por ejemplo lo podríamos considerar al grupo Bobat, ¿sí? En la terapia Bobat. La media en el grupo control era de 30, el desvío estándar de 16.4 y había 20 sujetos. La media en el grupo experimental en la escala Fulk-Meyer era 35.4, el desvío estándar 15.7 y había un total de 20 sujetos. Aquí la calculadora nos permite calcular justamente el intervalo de confianza y vemos que va de menos 15.68 a 4.88. Entonces, ¿se encuentra o no se encuentra el 0 dentro del intervalo de confianza? Bueno, obviamente que sí. Por lo tanto, si se encuentra el 0, no existen diferencias entre los grupos. Por lo tanto, vamos a poder concluir que no existe diferencia entre aplicar la terapia Bobat y la terapia Basis para recuperar la función del miembro superior en pacientes con secuela de ACV en este estudio. Calculadora de ICE. Seguimos con otro ejemplo. La rehabilitación cardíaca basada en el ejercicio mejora el fitness físico en pacientes con fibrilación atrial permanente. Vemos entonces que aquí había 2 grupos, grupo rehabilitación cardíaca, que figura como PTX, y grupo control, que es un grupo de actividad física permanente, que eran sujetos a los que se los recomendaba salir a caminar media hora por día. El grupo terapia física realizaba un entrenamiento en circuito y de acondicionamiento cardiovascular, de fortalecimiento y acondicionamiento cardiovascular. La variable principal fue el test de tolerancia al ejercicio, medido como la carga de trabajo máxima en watts. Vemos que en el baseline, ¿sí?, el grupo fisioterapia o rehabilitación tenía 87 watts con un desvío estándar de 24 y el grupo PAP 88, el grupo control 88 watts y 28 de desvío estándar. Vemos que después de la intervención los valores cambian. El grupo rehabilitación tiene 103, el grupo control 86, y los autores nos muestran que esa diferencia entre los grupos es estadísticamente significativa. Repetimos entonces que el valor P nos dice que los grupos son diferentes, pero no nos da más información. ¿Qué hicieron los autores? Nos pusieron el valor de la D de Cohen. La D de Cohen es una forma de calcular el tamaño del efecto. Por eso yo hasta aquí vine hablando de la estimativa del tamaño del efecto. Existe una forma de calcular precisamente el tamaño del efecto que los autores lo utilizaron con la D de Cohen.
y les dio un valor de 1.7. Entonces, ¿qué significa esto? Yo aquí les marqué abajo, en subrayado, el tamaño del efecto es expresado como la D de Cohen. Un tamaño de efecto medio va de 0.8 a 0.5 y un tamaño de efecto grande es mayor a 0.8. Entonces, según la referencia que aquí nos dan los autores, el tamaño de efecto que encontraron a partir de la comparación entre los grupos es grande. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la D de Cohen? Bueno, es la diferencia entre las medias del grupo experimental y control dividido los desvíos estándar. Y encontraron que es de 1.7. Significa que es un tamaño de efecto grande. ¿Qué limitación tiene la interpretación de esta D de Cohen? Que si yo soy un clínico que trabaja en rehabilitación cardiovascular, yo puedo decir, bueno, sí, el tamaño de efecto es grande, pero ¿cuánto es el cambio que representativamente yo voy a experimentar con mi paciente si aplico el mismo programa de rehabilitación cardiovascular que aplicaron estos autores aquí? ¿Cómo sé yo cuántos watts va a mejorar el paciente? Entonces, en este caso, nos vamos a ir de nuevo, ¿sí? Tenemos 47 sujetos en el grupo PT y 50 en el grupo control. Nos vamos a ir de nuevo a la calculadora de intervalo de confianza, en donde vamos a anotar la media alcanzada en el grupo PT, que era de 86, el desvío estándar, que era de 28, y había un total de 50 sujetos. La media de 103 en el grupo experimental, el desvío estándar de 27 y un total de 47 sujetos. Entonces vemos que el intervalo de confianza no comprende al cero, por lo tanto existen diferencias entre los grupos, pero vemos que esa diferencia es de 17 watts en favor del grupo experimental. Esto significa que si yo quiero mejorar 17 watts a mi paciente con fibrilación atrial, podría aplicar este programa de ejercicios siempre y cuando mi paciente tenga las mismas características que el paciente que fue tratado que fue incluido en este estudio. Si yo considero que estos 17 watts no son un cambio clínicamente relevante para mi paciente, entonces, en ese caso, no tomar este estudio para aplicarlo a mi paciente. Bien, aquí es donde viene la parte importante, que es la interpretación que hace el clínico del resultado, ¿sí? Yo tengo que evaluar si estos 17 watts de diferencia en favor del grupo experimental son clínicamente relevantes o no, o van a representar un cambio desde el punto de vista clínico en mi paciente. Bien, veamos un ejemplo más. Este estudio muy interesante en donde se compara la artroplastía de cadera, la artroscopía de cadera, con el mejor tratamiento conservador para el impingement femoroacetabular, un ensayo clínico controlado, randomizado, multicéntrico, en donde vemos que los autores nos explican en los antecedentes del resumen que el impingement femoroacetabular es una causa importante de dolor en adultos jóvenes. Puede ser tratado con artroscopía, incluyendo la regularización o la limpieza o el emparejamiento, digamos, de las superficies articulares de la cadera, o con un tratamiento basado en fisioterapia. El objetivo fue comparar la efectividad clínica de la artroscopía con el tratamiento conservador. Entonces vemos que aquí conformaron dos grupos, grupo artroscopía, grupo fisioterapia, ambos una muestra grande, ¿sí? 171 y 177 sujetos respectivamente. Y vemos que las variables, mejor dicho, los instrumentos para medir las variables están en la columna de la izquierda, la primera columna, ¿sí? La primera es la IHOT, ¿sí? la herramienta internacional de cadera, ¿sí? Fue evaluada la variable función con esta escala o con este instrumento a los 6 y a los 12 meses, y vemos que recién a los 12 meses existen diferencias entre los grupos. Bien, veamos el intervalo de confianza y vemos que va de 1.7 a 12 puntos. El 0 obviamente está fuera, por lo tanto hay diferencias entre los grupos. No tanto así a los 12 meses.
¿sí? Que el intervalo de confianza, fíjense, va de menos 5.2 a 3.7, por lo tanto el 0 está allí dentro. Si vamos un poquito más abajo, EQ5D BAS, ese es el dolor, vamos a ver que no hay diferencia entre los grupos. La única diferencia identificada en este estudio fue a los 12 meses con el instrumento iHot, ¿sí? Con la función. Es la función autorreportada. Entonces, aquellos fisioterapeutas, kinesiólogos, médicos o sujetos que trabajen con pacientes con dolor de cadera, van a ver que, o podrían tratar de interpretar, que recién a los 12 meses va a existir una diferencia entre los grupos medido con este instrumento, es decir, en la función de 6.8. La pregunta es, ¿estos 6.8 son clínicamente relevantes? ¿Van a representar un cambio importante en la clínica de mi paciente? Bueno, repito entonces que el clínico será quien finalmente determine si este cambio es clínicamente relevante o no. Esto, fíjense, que influye muchísimo en la toma de decisiones, porque si trabajamos con pacientes jóvenes con dolor de cadera, yo tengo que poder orientarlo correctamente para que tome la mejor decisión. No le voy a decir, opérate porque a los 3 meses el dolor va a desaparecer. Según este estudio, eso no es así. No existe diferencias en el dolor entre el tratamiento kinésico y el tratamiento de artroscopía. Yo le puedo decir que a los 6 meses no existe diferencia entre operarse y no operarse, y cuando digo no operarse es hacer rehabilitación. No existe diferencias en el dolor, ¿sí? Por lo tanto, sí podría decirle que recién a los 12 meses hay una mejoría en la función en los que se operan, ¿sí? Pero luego, repito, tengo que ver de va a aplicar correctamente este resultado o no en mi paciente. Como para ir ya cerrando la idea, el paso a paso en la interpretación es la estimación según el tipo de test, ¿sí? Lo primero que debo ir viendo es qué tipo de test se utilizó. Si es un test basado en diferencias, cómo lo identifico como diferencia de medias o diferencia de medias estandarizadas, ¿sí? Si es un test basado en razones, tengo que ver si es riesgo relativo, odds ratio o hazard ratio, que quizás eso lo podríamos dejar para una próxima masterclass o un próximo encuentro. Hablar de cómo analizar los test basados en razones, que es muy similar. Ver los intervalos de confianza al 95%, ver dónde está el 0, si el test es basado en diferencias, el 0 debe estar fuera, si el test es basado en razones, el 1 debe estar fuera. ¿Para qué? Para determinar que existen diferencias entre los grupos. Y la estimación del tamaño del efecto, tengo que ver qué valor tiene y determinar como clínico si ese valor es clínicamente importante, si representa un cambio clínicamente significativo para mi paciente. Eso es lo más importante. Entonces, hasta aquí decíamos que el valor P me dice que hay o no diferencia entre los grupos. Si las hay, no me dice en favor de quién ni cuánto. Pero fíjense que el intervalo de confianza y la estimación del tamaño del efecto ya me aporta mucha más información para decir, bueno, la diferencia es en favor de tal grupo y eso me lo va a dar el intervalo de confianza. Y la estimativa del tamaño del efecto me va a decir, bueno, es de tanta la diferencia. Es decir, en la metáfora futbolística yo voy a saber quién ganó y por cuánto ganó. Resumiendo, primer paso, no volverse locos. Tomarlo con calma, pararse delante de los datos, de los resultados del paper y leer con tranquilidad. El segundo paso sería leer el encabezado de la tabla y las referencias al pie de la tabla, que si el estudio está bien diseñado, está en esa tabla toda la información que necesito para analizar los resultados. El tercer paso es identificar el tipo de test, si es basado en diferencias o en razones. El cuarto paso es inspeccionar el intervalo de confianza, localizar el 0 y o el 1 según el tipo de test. Y el quinto paso es evaluar si la estimativa del tamaño del efecto es clínicamente relevante para el paciente o no. Bueno, eso fue todo. Espero que les sirva, espero que les guste. Les pido disculpas a todos aquellos que quisieron entrar
el otro día la masterclass y por problemas técnicos que desconozco no pudieron hacerlo. Así que por eso me tomé el atrevimiento de grabar de nuevo la clase y compartírsela porque considero que van a poder por lo menos sacar mejores conclusiones ahora. Y bueno, por supuesto estoy abierto a dudas, a consultas, me pueden escribir cuando quieran. Estoy a disposición para lo que necesiten. Un abrazo grande.